Hay tanta música de tango, tantas orquestas distintas que no entendemos cómo bailarlas. Por eso quédate a ver este video. ¿Cómo interpretar la música de tango para bailar en la milonga? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy quiero ayudarte a vencer esas dificultades que pueden aparecerte al escuchar la música de tango que a veces se nos hace más difícil que tomar la sopa con un colador. Un desafío que muchos bailarines se enfrentan al tener que bailar en la milonga, pero que con la práctica y algunos consejos específicos, el proceso puede volverse más accesible y gratificante. Y te aseguro que no es difícil, sino que va a llevarte tiempo. Todavía recuerdo a algunos viejos milongueros que cuando les dije que hacía un año que bailaba tango, se rieron diciéndome que para bailar tango hacía falta por lo menos 7 años, algo que no les contesté en su momento pensando que estaban equivocados, pero que al cabo de 7 años me di cuenta que tenían razón, porque exactamente luego de 7 años de estar en contacto con la música de tango, comencé a escuchar el ritmo de otro modo, a percibir determinados juegos musicales con otros énfasis, y parte de eso es lo que te quiero compartir, pero para ordenarme. Primero, es fundamental desarrollar una capacidad de escucha activa, porque escuchar música de tango no es solo oírla pasivamente, implica prestar atención a los matices, a los tiempos y a las emociones que transmite. Y se me ocurre ahora que una manera efectiva de mejorar esta capacidad consiste en escuchar diferentes tipos de tango repetidamente, enfocándote en un solo elemento a la vez, como puede ser el ritmo, la melodía o un instrumento en particular, por ejemplo, y prestarle atención a cómo impacta en tus sensaciones, porque esto es algo que te va a ayudar para empezar a identificar patrones y características distintivas de cada composición. Para mí que te habla mucho. Puedes escuchar la música y metele pata, metele. Y el lugar para realizar esta escucha es estando a solas en tu casa. De hecho, la práctica en tu casa o en un espacio propio es crucial. Quiero decir, antes de querer aplicar lo aprendido en una milonga, practicar tu escucha con grabaciones de orquestas clásicas como las de Carlos Di Sarli, Juan D'Arienzo o Aníbal Troilo. 3 orquestas, por mencionar algunas, que tienen estilos distintos y que pueden ayudarte a que te familiarices con una gran variedad de ritmos y cadencias. Di Sarli, por ejemplo, sobre todo el Di Sarli de los 50, es conocido por su estilo melodioso y suave, mientras que D'Arienzo se caracteriza por un ritmo más marcado y enérgico. Y esto es esencial. Para entender la música de tango hay que reconocer que cada orquesta tiene su estilo propio y su carácter, así como cada amigo tiene un estilo y un carácter distinto. Sin ir más lejos, algunas orquestas se enfocan más en la melodía, mientras que otras pueden respetar el ritmo o el uso de determinados instrumentos. Y conocer estas características de cada orquesta permite adaptar el estilo de baile. Por ejemplo, el estilo melodioso de Di Sarli puede invitar a movimientos fluidos y elegantes, mientras que el ritmo enérgico de D'Arienzo puede requerir pasos más dinámicos y marcados. Pero si bien debemos prestar atención a las épocas de cada orquesta, cuando se escucha a una orquesta en particular, es importante prestarle atención a varios elementos claves que te quiero puntualizar. Primero, el ritmo, lo cual significa identificar el compás y los tiempos fuertes. Escuchar las marcaciones rítmicas ayuda a sincronizar los pasos con la música. 2. La melodía, que implica prestar atención a la línea melódica principal que generalmente lo representan el bandoneón y el violín, cuyos sonidos transmiten la emoción. 3. La instrumentación, es decir, reconocer cómo interactúan los diferentes instrumentos como el piano, el bandoneón, el violín y el contrabajo, ya que todos tienen roles específicos y aportan a la complejidad del tango. Y 4, la dinámica, que te invita a notar los cambios en la intensidad y el volumen de la música.
Digo, las subidas y bajadas dinámicas que pueden influir en la energía y la expresión del baile. Y allí estamos de acuerdo. De repente bailo muy arriba y de repente estoy por el piso. Ahora, conocer estas herramientas favorece al desarrollo de la musicalidad. Ver bailar en la pista a tantos milongueros o parejas milongueras perfectamente sincronizados con la música quiere decir que se escuchó mucho tango, que se tomaron clases de musicalidad, que se practicó muchas horas y se comprendió la estructura y el espíritu de cada orquesta. Y aquí podríamos definir la musicalidad como la capacidad de expresar la música a través del movimiento, lo cual implica no solo seguir el ritmo, que es lo más común y primitivo que llevamos en el cuerpo, sino también interpretar las emociones y los matices de la música. De allí que para desarrollar la musicalidad me parece útil practicar movimientos específicos que respondan a diferentes elementos de la música. Y esto nos hace entender a su vez que la música de tango, tiene diferentes capas como la cebolla, porque así como te hablé de el ritmo, la melodía y la instrumentación, también encontramos las pausas, los silencios y las longitudes de tiempo. Por ejemplo, aprender a marcar los tiempos fuertes con pasos básicos, usar adornos para resaltar momentos melódicos y emplear pausas o cambios de dirección para enfatizar las dinámicas de una composición contribuye a una interpretación musical más fina y precisa. Pero también contribuye a asistir a talleres y tomar clases de musicalidad, como te dije, que pueden proporcionarte nuevas herramientas y perspectivas para interpretar la música de tango. Y además de tener presente todo eso, ¿debo sentir? Ahora, aquí te mencioné algunas orquestas principales, pero también se encuentra otra que puede requerir de mayor tiempo, como lo es la orquesta de Osvaldo Pugliese. Una orquesta llena de matices, de momentos que favorecen la quietud, si se me permite el término, y mantener una intimidad profunda durante el baile. Más aún, diría que realizar pausas durante Pugliese puede permitirnos valorar la riqueza expresiva de un violín o la profundidad cardíaca de un contrabajo. Y hablar de intimidad significa tener presente también la importancia de la conexión en pareja, porque esa conexión es clave para que se desarrolle una forma de sentir conjunta, de establecer una emoción compartida y dejar aflorar la sensibilidad. De hecho, el tango es un baile social que se basa en la comunicación no verbal, la sincronización entre los miembros de la pareja y la transmisión sentimental. Y esa conexión, que se logra a través del abrazo, puede favorecer a escuchar y responder a la música de manera conjunta. Inclusive, agregaría que, si fuera posible, practicar ejercicios de conexión y musicalidad con la pareja puede mejorar significativamente la interpretación de cualquier tango. Y eso implica fundamentalmente ejercicios de caminata conjunta siguiendo el ritmo de diferentes orquestas, ejercicios de cambio de dirección o velocidad en respuesta a cambios en la música, algo de lo que te compartí en este canal y que encontrarás en diferentes listas de reproducción. Y una vez cumplido estos pasos, te propongo que desarrolles una biblioteca musical personal, en donde se encuentren tus tangos preferidos y los tangos que suelen pasarse en las milongas. Y te lo propongo porque esa herramienta va a hacerte muy útil para registrar con más conciencia las épocas y características de las diferentes orquestas. Si al respecto querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, todos debemos comprender que bailar no significa mover el cuerpo mientras suena una canción, sino que trata de una comunión profunda entre un modo de sentir de la pareja y un modo de sentir de la pareja con la música. Bailar implica entender que la música
no es un adorno que suena mientras los cuerpos se mueven, sino que es la razón por la cual bailamos en un abrazo. Se trata de la cultura y la naturaleza, todo en forma conjunta y en un espacio y un tiempo presente, tan presente como lo permitan nuestros sentidos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.